Hola, bienvenidos a una nueva edición de LASA Dialogues, un programa producido por el Latin American Studies Association. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Perú y la crisis política. Tenemos un panel que está compuesto por Carmen Ilizarbe, profesora de Ciencias Políticas y directora del Centro de Investigaciones Sociológicos, Económicos, Políticos y Antropológicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Maxwell Cameron, profesor de Ciencia Política de University of British Columbia en Canadá; y Eduardo Dargent, profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión, el panel va a discutir sobre la situación actual en Perú. Todos están bienvenidos. Si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer a través del Facebook. Este programa va a estar después en nuestra página web y también aquí en el Facebook. Los esperamos pronto para una nueva emisión de LASA Dialogues. Les informaremos que estaremos hablando en pronto sobre la situación de las elecciones en Argentina. Entonces, los dejo con el panel y muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Bueno, buenos días, me toca a mí, buenos días o buenas tardes ya, me toca a mí comenzar un poco. No sé si Max está también por ahí, todavía por ahí, pero nos han planteado 3 preguntas que yo voy a quizás reformular un poco. La primera tiene que ver con cómo llegamos a esta situación, ¿no? Se nos ha preguntado directamente cómo llegamos a esta situación y cuál es la diferencia con el 5 de abril. Entonces, quizás podemos hacer una primera ronda alrededor de esto. No sé si tú quieres quizás empezar, Eduardo. Gracias por la invitación, gracias Carmen por estar acá también. Creo que para hablar de eso, y voy a intentar ser breve porque uno tiene que irse al 2016 y lo que fue esa elección, una elección de alguna manera atípica porque el fujimorismo logró muchos sitios en el Congreso, en parte por reglas electorales, en parte por una buena presencia territorial, en parte porque se anulan otros candidatos que tenían presencia territorial. La segunda fuerza es la de Pedro Pablo Kuczynski, que es muy limeño, y esa distribución hace que con un 46% o 44% de Congreso, o menos de Congreso, 36% de Congreso, creo, termines acercándote a tener la mayoría. Uh-huh. Y eso inicia una confrontación muy grande que lleva a la caída de Kuczynski, lleva a una serie de acciones del Congreso muy fuertes, y un Vizcarra que el año pasado llega al poder un poco apoyado por el fujimorismo ante la caída de Kuczynski, pero que rápidamente toma una agenda anticorrupción que ha habido creciendo en el país por el caso Odebrecht, por un caso de corrupción en el puerto que se vinculaba un poco con Odebrecht por algunos contactos que luego conocimos, y toma esa agenda, la lanza y desafía al Congreso. Construye popularidad y han sido pues un año y pico de mucha tensión en la cual el presidente ha estado jugando al borde con el Congreso se ha reagrupado, volvió a atacar. Y al final llegamos a una situación en que un fujimorismo reagrupado con un nuevo liderazgo de un líder más de derecha tradicional, que era el presidente del Congreso, comienza nuevamente a golpear al Ejecutivo, y el Ejecutivo desenvaina las armas constitucionales, hace uso de la cuestión de confianza nuevamente, y se da un incidente pues muy confuso, en el cual ya el Congreso no quería recibir esa confianza, incluso cierran las puertas, el Ejecutivo aduce que al no haber recibido lo que le pedía, considera que se le ha denegado y se cierra el Congreso. Uh-huh. Y es la situación actual. Estamos en la situación actual en la cual pues estos conflictos dieron lugar a esto que los que tal vez no sigan el caso peruano de cerca no terminarán de entender, ¿no? Paramos un ratito ahí para explicar cómo se llegó. Una pregunta que me parece interesante es ¿cuál es la temporalidad que tenemos que usar para pensar cómo llegamos a esta situación, ¿no? Y tú relatas digamos, empiezas en el 2016 y efectivamente ahí se configura una situación muy particular con un Congreso tomado por una mayoría absoluta del fujimorismo, una mayoría que se comporta además como un poder a la altura del poder del Ejecutivo, ¿no? Yo en algún momento dije que lo que teníamos era un gobierno que funcionaba con 2 cabezas, como si institucionalmente el Perú fuera un
digamos, tuvieron un gobierno bicéfalo, y así es como se han comportado. Pero yo personalmente regresaría hasta el año 92 para pensar qué cosa es lo que hay. Yo tengo la impresión de que hay un ciclo que se está jugando aquí de fondo, ¿no? Y creo que parte del asunto de cómo llegamos a esta situación tiene que ver también, por supuesto, con el fujimorismo y con el antifujimorismo, ¿no? Que es una fuerza más bien social, arraigada en lo social, que no tiene representación política directa en el Congreso, que ninguno de los partidos agarra, digamos, con fuerza sustancial, que se mueve más de manera autónoma, si quieres, en el terreno de las calles, ¿no? Y que visiblemente impidió la llegada al gobierno de Keiko Fujimori en 2 ocasiones, ¿no? Incluido el gobierno de Kuczynski. No es un gobierno que llegue porque Kuczynski convence, ¿no? Kuczynski es la última carta del antifujimorismo para evitar que Keiko Fujimori llegara al poder. Entonces, en cierta forma, creo que aquí lo que tenemos es un desenlace muy, muy interesante de un régimen que ha venido funcionando ya sin intermediación política real, sin partidos, pero también sin alternancia, ¿no? Que creo que eso es lo interesante. Es decir, desde el gobierno de Toledo no tenemos alternancia real, no hay una capacidad de plantear cosas distintas mientras un fujimorismo se va recomponiendo, ¿no? Y digamos, Keiko Fujimori juega su última batalla después de perder las elecciones del 2016 desde el Congreso, ¿no? Y ahora sí, digamos, yo creo que perdió la guerra, pero diría que no es solamente una confrontación entre Ejecutivo y Parlamento, sino que es la batalla de fondo de una fuerza que en el 92, para ir un poco al tema del 5 de abril, se impuso en el poder, ¿no? Se afirmó, intentó arraigarse con todo lo que tenía y logró recomponerse ya después de la transición hasta agarrar esta fuerza ilegítima en realidad, ¿no? Que recurre también a poder en el poder judicial, ¿no? Y que de manera ilegítima se constituye en un poder obstructor en el Congreso, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Max. Sí, no, disculpa que perdí la primera parte, se perdió la conexión brevemente, pero estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. Yo creo que hay que insistir que esto no es, como bien lo ha dicho Eduardo también, no es un golpe de Estado. Obviamente un golpe de Estado quiere decir salir de la Constitución con una medida de fuerza que genera una dictadura. Y me da pena que hay gente que habla de lo que ha ocurrido como un golpe de Estado. Pero tampoco es un autogolpe. Carmen, mencionaste el año en 1992 y el autogolpe de Fujimori. Creo que es importante tomar en cuenta que un autogolpe significa también suspender la Constitución, cosa que no se ha hecho. Cerrar el Congreso fuera de la Constitución, tampoco se ha hecho eso. Gobernar por decreto por un tiempo para poder convocar elecciones para crear una nueva Constitución en la cual se concentra poder y se acumula poder, cosa que tampoco se ha hecho. Lo que está ocurriendo en este momento no es ni golpe de Estado ni es autogolpe, sino es algo que ocurre dentro del marco constitucional. Obviamente hay distintas interpretaciones de la legitimidad de los actos de los distintos actores. Y creo que sería interesante entrar en una discusión acerca de hasta qué punto eso tiene que ver con el diseño institucional, ¿no? Me parece que más bien lo que está ocurriendo en Perú en este momento es es un ejemplo típico de los problemas que Lynch señalaba en su famoso artículo sobre los problemas del presidencialismo. En el fondo, del problema en términos políticos es el hecho de que los fujimoristas tienen una mayoría en el Congreso y el presidente no tiene respaldo político en el Congreso. Este yo creo que es el problema de fondo en términos políticos, pero no solamente esto. Yo creo que más allá el tema del conflicto entre ejecutivo y legislatura, hay el grave problema de corrupción. Y problemas entre un ejecutivo y una legislatura se puede resolver siempre
con la negociación política, pero eso es muy complicado cuando el problema es corrupción. Y es obvio que ese Congreso está actuando con la intención de seguir con la impunidad. Y las reformas políticas que ha propuesto el presidente Vizcarra busca tratar de reducir este problema de corrupción e impunidad. Por tanto, yo me inclino por la interpretación de que lo que está haciendo el presidente es más bien de acuerdo con el espíritu de la Constitución. Si bien es cierto que se puede discrepar en la forma que lo ha hecho. Y el Congreso, más bien, se aferra a los procedimientos utilizándolos para viciar la Constitución. Entonces, por un lado tenemos obedezco pero no cumplo, por el otro lado cumplo pero no obedezco. Este es el fondo del asunto, es una crisis constitucional, pero no es un golpe de Estado ni tampoco un autogolpe. De acuerdo, quizás en eso, ese es el punto en el que probablemente estamos de acuerdo nosotros tres, pero que ciertamente es materia de debate todavía en la opinión pública en el país, ¿no? Entonces sí observamos también, quizás para ir pasando ya a la segunda pregunta, ¿cuál es la situación actual? ¿En qué momento estamos? Creo que es claro también que se está desplegando como un conflicto, digamos, cuyas repercusiones están todavía por verse. Como señalaba Max, es un enfrentamiento aquí entre dos poderes, pero hay otros actores más, ¿no? Se nos había preguntado también cuáles son los actores en juego, cuál es la situación actual, digamos, dónde están los márgenes de lo que vamos viendo, y podemos aquí mencionar, a ver, quizás yo pongo algunas cosas sobre la mesa, ¿no? Para luego pedirle a Eduardo también su opinión y a Max. Yo pondría por delante la gente, ¿no? Creo que, como señalaba en mi primera intervención, aquí el factor definitivo para un escenario sumamente complejo con un presidente solo, sin partido, sin bancada, sin gente incluso para el gabinete, ¿no? Lo vemos en varios momentos absolutamente solo, ¿no? Es la gente, ¿sí? Un respaldo abrumador para un presidente que no se puede decir que desarrolle un estilo populista. O sea, no tiene ahí que entregar, es más, lo que ha ofrecido es irse, ¿no? Entonces es el antipopulista, digamos. Pero la gente ha reclamado un mandatario, ¿no? Que se haga cargo de los graves problemas que desestabilizan al país, ¿no? Ahí el Congreso, que se haga cargo del Congreso, eso es lo que se le ha exigido al presidente. Los gobiernos regionales apoyaron también rápidamente al presidente, y luego hemos visto esa foto, ¿no? Hace tiempo que no se veía una cosa así, las Fuerzas Armadas, ¿no? Diciéndole en la misma nota al presidente, aquí estamos, ¿no? Y hemos visto al otro lado a la CONFIEP, ¿no? Un actor político importante, pero no visible, ¿no es cierto? Pronunciarse más bien a favor del Congreso, ¿no? Cuestionando la medida del presidente y asumiendo el discurso del Congreso de que se había violado la Constitución, ¿no? Que se generaba ahí un desorden, un momento de intranquilidad. Así como la prensa, ¿no? La prensa, que también sabemos está muy vinculada a los intereses corporativos, económicos en el país, generando la sensación de que aquí hay un terreno para discutir, son dos poderes con igual peso, ¿no? Internacionalmente luego ha venido el respaldo, bueno, hay algunos actores que han empezado a pronunciarse, Macri, por ejemplo, sorprendentemente, pero la OEA también, ¿no? Ha tomado una cierta distancia, pero diciendo es un tema del Perú, el Tribunal Constitucional, las elecciones que vengan. Estamos todavía en un momento un poco gris, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ves Eduardo. Creo que lo que hemos visto en estos días es, de alguna manera, el surgimiento de la vieja alianza fujimorista, ¿no? Ha sido interesante. Han estado Cipriani, Olaechea, que es el presidente del Congreso, representando a los empresarios. Ha estado este fujimorismo renovado, porque no es el mismo fujimorismo, es un fujimorismo más religioso, de alguna manera, más conservador, con vínculos con grupos evangélicos radicales, ¿no? Y creo que hubo ese intento de retomar fuerzas, de alguna manera que esa coalición es la que ha perdido, ¿no? Tú me hablabas, Carmen, de estos actores como otros actores que rodean el evento. Esa coalición ha perdido. No quiere decir que haya desaparecido, pero en su construcción de
un liderazgo desde el Congreso, la presidencia del Congreso, el fujimorismo y estos otros actores, ha perdido. Yo discreparía un poco con lo de una prensa que construye ese escenario, porque creo que también ha habido toda una prensa con la cual los fujimoristas se han peleado. O sea, la prensa que tenían que poder haber tenido que conquistar para su lado, le han dicho prensa comprada, parte de un gran complot internacional para meter el comunismo en el Perú. Claro, acusar a Vizcarra pues de comunista, tú lo decías, es un poco un ingeniero con maneras de ingeniero, ¿no? Pragmático, que teniendo el domingo en cadena nacional el momento para lanzar su golpe al Congreso, optó por unas frases limitadas, ¿no? De tranquilidad, pero firmeza. Entonces, no es pues el liderazgo chavista que se presenta. Yo creo que esa coalición, ahí estoy de acuerdo contigo, se confió de la ausencia de movilización. Creyó que como Vizcarra tenía apoyo, pero la gente no salía a la calle a protestar más que en algunos momentos, podía seguir apoyándolo sin reacción. Así es. Y claro, lo que hemos visto es que sí, la gente no se moviliza tanto, ha habido gente que ha salido en estos días, pero la opinión pública los ha liquidado, digamos, ¿no? Probablemente las encuestas que salgan muestren cantidades de aprobación muy altas y se han quedado sin piso, se han quedado sin saber qué hacer y queriendo jugar a la doble legitimidad, pero con profunda antipatía de todos lados, ¿no? Entonces ha sido un episodio bastante interesante de ver como intento de reconfiguración y fracaso, ¿no? Sí, sí. Yo estaría de acuerdo con esto. Yo creo que es muy interesante cómo el CONFIEP básicamente ha hecho alianza o ha apoyado al Congreso y al presidente, y Cipriani también. Su discurso de apoyo al Congreso me llama mucho la atención. O sea, los sectores tradicionales, conservadores, apoyando al Congreso, que justo en este momento estoy de acuerdo con él. Bueno, creo que son los perdedores, por lo menos en este primer episodio, ¿no? del conflicto. También estoy de acuerdo contigo, Carmen, de que Vizcarra no es un presidente populista, pero sí tiene una legitimidad plebiscitaria, ¿no? De acuerdo. Y eso también tiene que ver con el presidencialismo, porque primero el presidencialismo significa que hay elección directa para el presidente y para el Congreso, y hay mandatos fijos, ¿no? Entonces genera mucha rigidez y genera una doble legitimidad. La legitimidad del Congreso, que representa la pluralidad de la sociedad, y el presidente, que también es directamente elegido. En este caso, él no fue elegido como presidente, sino como vicepresidente, pero sin embargo tiene el respaldo de haber ganado el referéndum, que evidentemente logró captar el sentimiento de la población de querer cambios políticos, ¿no? Entonces tiene un capital político bastante importante que lo está utilizando. Evidentemente las Fuerzas Armadas han hecho lo correcto, ¿no? En salir inmediatamente, en mostrar su actitud de obediencia al presidente y el poder constitucional. Yo creo que eso fue correcto. Y la posición de la OEA ha sido no meterse mucho en el asunto, pero decir que eso hay que resolverlo con el Tribunal Constitucional. Entonces, otro elemento de esa crisis es llamar la atención a lo importante que es tener instituciones jurídicas que son confiables para resolver ese tipo de conflicto. Y esto está justamente lo que está en juego con estos nombramientos que está haciendo el Congreso. Y yo creo que el Congreso se ha actuado de una manera muy irresponsable, ¿no? De seguir con estos nombramientos y decir, sí, le vamos a votar confianza, no vamos a censurar al primer ministro y el gobierno, pero sin embargo hacer todo lo contrario de lo que plantea el gobierno, demuestra el nivel de irresponsabilidad que es posible dentro de un marco presidencialista o una constitución presidencialista. Entonces, yo creo que de alguna forma esto demuestra problemas con el diseño constitucional, pero al mismo tiempo también reconozco que la Constitución del 93 ha sido bastante duradero, y a mí me da mucho gusto ver que puede haber grandes discrepancias en este momento y hay una polarización de los actores,
pero sin embargo, todos están apelando a la Constitución y a las normas constitucionales. Hay distintas interpretaciones de cómo seguir el guión constitucional, pero todos los actores están por lo menos intentando o diciendo que están acatando a las normas constitucionales. Bueno, sí. A ver, acá tenemos una pregunta de Aníbal Pérez Liñán. Quizás podemos agarrar la pregunta y profundizar un poco nuestra conversación. Nos pregunta él, ¿este precedente no da al presidente excesiva flexibilidad para interpretar las condiciones constitucionales para disolver el Congreso? ¿Cuáles son los riesgos de esta interpretación constitucional? Bueno, yo entiendo que la pregunta nos devuelve un poco a este terreno, que es una conversación abierta todavía en el Perú sobre la dimensión fáctica, que fue aludida directamente por el presidente en su discurso, porque el presidente dice que considera que de facto se negó la confianza, ¿no? Es una denegación de confianza fáctica, dice él. Y luego dice, pero usa un mecanismo constitucional, entonces va al terreno legal. Y finalmente estamos jugándonos el desenlace en el terreno de la legitimidad, ¿no? Entonces aparecen estas tres dimensiones claramente, y sí, pues hay, digamos, también aquí un riesgo, el que señala Aníbal Pérez Liñán, este momento en el que el presidente tiene esta fuerza plebiscitaria, que tú has señalado muy bien, Max, pero que yo considero que es condicional, no es un cheque en blanco, y a Vizcarra se le van a venir ahorita también las protestas y las movilizaciones sociales para que resuelva otros temas contenciosos muy importantes en el país y que están postergados hace tiempo, ¿no? El caso Tía María, por ejemplo, es decir, los conflictos por las minas, ¿no? Las movilizaciones que en el Perú son sostenidas hace muchos años. Entonces, ahí él también va a tener que enfrentar este problema entre afirmar su autoridad, su espacio de juego, tener que responder a unos y tener que lidiar todavía con los otros, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Lo que sería bueno es, creo, para quien no conoce el caso, es este mecanismo de la cuestión de confianza. Fue muy pensado para lo que en América Latina, en la segunda ola democrática, fueron los congresos que entorpecían la labor del presidente y se daba un golpe de Estado casi como para salvarnos de los demócratas, ¿no? En el Perú hubo muchas trabas entre el Congreso de los años 60 y el presidente, entonces las nuevas constituciones después de las transiciones en la Constitución del 79, la del 93, incluyeron este mecanismo de cuestión de confianza, pero estaba muy pensado para gabinetes. Yo presento, me quieren censurar mi gabinete, presento una confianza y si lo censuras, va una, vuelve a suceder, van dos, te puedo disolver. Era un mecanismo de darle poder al presidente. Pero la redacción constitucional es abierta y se comenzó a usar como un mecanismo de defensa de políticas, incluso para promover reformas constitucionales. Y el Congreso lo iba aceptando en la medida que ya había disuelto un gabinete por confianza, tenía que hacerlo. Y yo creo que la pregunta de Aníbal es totalmente válida. Tenemos que volver a replantear qué diablos es confianza, pero teniendo en cuenta que hemos llegado a esto por un problema real, no solamente por un problema de leyes constitucionales. ¿Cómo hacemos que un presidente arrinconado por un Congreso mayoritario tenga mecanismos para salir de la crisis? Del mismo modo, así como la confianza se ha vuelto muy amplia, me parece, también la vacancia se ha vuelto tan amplia que ahora ya ni hablamos de causales, ¿no? O sea, si tengo los votos para vacarlo, que se vaya. Entonces creo que lo que deberíamos pensar mucho es hacia estas nuevas elecciones del Congreso, es pensar, yo estoy de acuerdo con Max y contigo, Carmen, que esto no es un tema de reglas constitucionales solamente, pero creo que en este caso las reglas han sido tan abiertas que nos dejan demasiados elementos en blanco por donde se mete el poder desnudo, digamos, ¿no? Sí. Sí, quizás esta pregunta nos permite avanzar también hacia lo que es el tercer cuestionamiento, que es cuáles son, o sea, qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Y bueno, por lo pronto vamos hacia un proceso electoral. Las elecciones ya han sido convocadas para enero, creo, no sé si es 26 de enero del próximo año, del 2020, donde debe elegirse un Congreso que va a tener un tiempo de vida corto. Va a tener un tiempo de vida corto porque tiene que entregar el poder en el 2021, en julio del 2021, para un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, aquí se abre un escenario interesante en el que yo creo que, en la línea de lo que tú estabas señalando, Eduardo,
ahí hay una posibilidad de generar ciertas reformas, hacer los ajustes, dar las discusiones que necesitamos dar para asegurar un recambio, por lo menos en mejores condiciones, con las reglas de juego mejor ajustadas en el 2021. Entonces, una pregunta es, ¿no? ¿Para qué sirve un congreso de 1 año y pico, ¿no? Y si esto no va a funcionar como un cierto espacio o momento transicional, que digamos legalmente no está formulado así, pero yo tengo la impresión de que ahí se juegan varias posibilidades muy interesantes. Por otro lado, tenemos un escenario de orfandad en cuanto a organizaciones políticas, porque la crisis del sistema de partidos políticos que viene desde el siglo XX, es decir, Fujimori ya es producto de esa crisis, ¿no es cierto? Fujimori llega al poder precisamente porque los partidos en la práctica ya no existen, no canalizan las demandas sociales, y eso no se ha recompuesto hasta el momento. Entonces, tampoco se va a recomponer en 1 año y pico, ¿no? Pero ¿qué cosas interesantes podrían aparecer ahí, ¿no? Yo lo primero que me parece interesante señalar es que ese Congreso que viene de 1 año y pico, que no necesariamente va a gobernar o legislar para lo cotidiano, sí va a tiene la capacidad de poner algunas reglas de juego básicas. Veo difícil que se abra un momento constitucional, digamos una especie de asamblea constituyente, ¿no? Esa es la propuesta que se ha formulado desde las izquierdas, pero creo que tiene poco arraigo social, y sin embargo aquí tenemos un mecanismo parecido, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, yo creo que lo importante de la medida de Vizcarra es que abre la posibilidad de elecciones. Yo creo que es clave tener las elecciones, y de alguna forma esto también responde a la pregunta de Aníbal Pérez Liñán, ¿no? De que la crítica de Vizcarra es que no hubo voto de censura propiamente, ¿no? El Congreso no censuró al gabinete, y por tanto la Constitución requiere esto para que haya disolución del Congreso. Ahora, esa es una interpretación cuestionable, porque como yo dije, la actuación del Congreso ha sido muy desafiante, muy obstruccionista. Han votado de una manera burlón, ¿no? De confianza en el gobierno, mientras hace todo lo contrario de lo que está pidiendo el Ejecutivo, y el Ejecutivo pidiendo esto con toda la legitimidad de haber ganado un referéndum que plantea reformas políticas que ese Congreso no quiere hacer. No quiere hacerlo por razones que tienen que ver mucho con la corrupción. Entonces, no me parece tan preocupante ese ejercicio de poder por parte del presidente, porque lo que plantea es no una acumulación de poderes en su mano, sino nuevas elecciones, con la esperanza de que lo que se va a dar es un Congreso con capacidad de avanzar en las reformas políticas que ha planteado el presidente. Pero de ahí hay otro problema, ¿no? Porque estas elecciones se vuelven una especie de plebiscito en las medidas que ha tomado el presidente. Y es un problema para el presidente, porque supuestamente él no debería meterse en estos procesos electorales, y para su propio bien sería bueno que se quede un poco al margen, pero no va a tener confianza de que el Congreso que se elige va a ser un Congreso más capaz de lo que sale. Puede ser un Congreso muy fragmentado, porque obviamente nuevamente regresamos al problema de Perú, que es la ausencia de partidos políticos sólidos, y entonces un Congreso muy fragmentado que funciona por un lapso corto puede ser incapaz de hacer las cosas que quiere hacer el presidente y generar una nueva frustración. Y yo creo que una nueva frustración puede ser bastante dañino al respaldo del público al sistema democrático en su conjunto. Sin embargo, yo creo que ese es el camino que hay que dar. Hay que mirar hacia las elecciones, organizar las fuerzas políticas y tratar de crear las condiciones para que se avancen en las reformas políticas. Yo estoy de acuerdo, básicamente. Creo que lo más probable que suceda es que tengamos muchas listas con personas que van a poder candidatear, además personas que no quieren estar un breve tiempo porque no van a poder ser congresistas luego, está prohibido la reelección de congresistas. Entonces podemos tener un Congreso bastante fragmentado, y como dice Max, es una constitución un poco pensada para partidos políticos, porque lo que dice la constitución es que el nuevo Congreso tendrá que evaluar la medida del presidente, es el control. Si uno diga, si el presidente es un hombre de partido,
su partido será premiado o castigado. Vizcarra no tiene partido. No tiene partido. O sea, tendrá que ver quiénes son los partidos que van a decir yo de llegar apoyaré al presidente. Y estoy de acuerdo contigo, Max, su éxito dependerá de que haya suficientes que lo miren bien, pero no se le acerquen mucho, ¿no? Porque esos propios partidos tampoco van a querer estar tan cerca. Sin embargo, creo que hay razones para pensar que puede ser efectivamente un Congreso fragmentado. No creo que ya obstruccionista, porque probablemente los partidos que tengan una agenda más de cercanía con el presidente logren más apoyo. Sí creo que cabe soñar un poco y tal vez pedirle a los líderes políticos que no sean tan inmaduros de ir fragmentados y pedirle a algunos líderes políticos que más bien pongan sus partidos a disposición de la ciudadanía para pensar una agenda de reforma. Yo estoy de acuerdo con Carmen, yo creo que algunas personas en la izquierda tienen una idea de que esto tiene que ser una asamblea constituyente. Me parece que ese no es el ánimo nacional, pero también hay que reconocer que es parte del ánimo nacional, ¿no? Algunos lo quieren. Entonces, algo tiene que salir hacia un terreno de algunas reformas, algunos cambios, por lo menos en temas básicos como las relaciones ejecutivo-legislativo, y también lo que debe ser el apoyo a los procesos anticorrupción, el fortalecimiento de aquellas instancias que están haciendo bien su trabajo, ¿no? Yo con esas dos dimensiones, yo creo que se podría hacer algo bastante mejor en la idea de que ha habido un cambio entre lo que son una forma de hacer política generalizada, que ha tocado a todos los partidos, salvo en ese momento al presidente, si se quiere está limpio, o los que están por fuera todavía del poder, pero partido que ha entrado al poder desde la transición ha entrado estas formas lógicas de corrupción, coimas y arreglos bajo la mesa, ¿no? Entonces, si se logra eso, yo estaría muy contento. Pero yo creo que vamos a tener una dinámica sui generis, o sea, estamos en un momento excepcional, único, ¿no es cierto?, que nos ha sacado de lo ordinario, y creo que eso va a continuar con un Congreso que digamos, para empezar, va a haber gente que no puede seguir candidateando, es decir, que no busca trayectoria política y continuidad. Eso en este momento es un gran incentivo, creo yo, para lo que necesitamos, ¿sí? Gente que no tiene ambiciones personales, ¿no? Entonces, por otro lado, el presidente y el Ejecutivo ha trabajado en este periodo para formular digamos, recolectar una serie de propuestas muy interesantes justamente para una reforma política, ¿no? Entonces, este es un Congreso que, sea como sea que esté compuesto, cuando llegue a la mesa va a tener una agenda que va a haber sido ya despachada desde el Ejecutivo, ¿no? Y que va siendo acumulada por la Comisión Permanente del Congreso. Entonces, cuando ellos lleguen, en su mesa van a ver una serie de temas que la ciudadanía entiende que son fundamentales, ¿no? Por eso el Congreso actual está muerto hoy en día. Y creo que en el tiempo que va a haber, que es relativamente corto, esos son los temas de discusión. O sea, por ese lado yo espero también que como ciudadanía sostengamos nuestra capacidad de vigilancia, de indignación, de comunicación directa con el Congreso, como también con el Ejecutivo, para hacer un esfuerzo por conducir este proceso. Es decir, la dimensión política tiene que ampliarse aquí al terreno social de manera más visible, más responsable, ¿no? Eso creo, ahí veo yo muchísimas posibilidades para lo que viene en el Perú. Quizás tenemos un par de preguntas que han llegado aquí, no sé si en los 10 minutos o un poquito menos quizás que nos quedan. Se nos ha preguntado si la interpretación fáctica, una figura que no interpreta la Constitución, genera un precedente negativo en el camino democrático, si deteriora la flexibilidad constitucional. Bueno, no sé, yo creo que los procedimientos siempre están sujetos a interpretación, ¿no? Y a mirada, creo que... la ley, ¿no? Sí. Entonces, el presidente, sí, como Max había comentado un poco antes, ha habido acá, digamos, un esfuerzo por decir, el Congreso en los hechos ha demostrado que no tenía ninguna vocación se confirma en varias cosas que el presidente detalló, creo, en su discurso, ¿no? Él ha sido muy ordenado en explicar también su razonamiento, ¿no es cierto? Se votó por un miembro del Tribunal Constitucional, se aprobó en una votación que está impugnada y una impugnación que no ha sido resuelta. Entonces, creo que el argumento de que se caía de madura la denegación de la confianza es atendible en este caso, ¿no? Y creo que se entiende mejor si evaluamos que
pudieron ser 6 magistrados nombrados, porque lo que estaban buscando era votar por los 6, ¿no? Como queda uno, como que la medida no queda tan clara, pero lo que se quiso en ese momento fue impedir la llegada del premier para hacerlo. Yo creo que hay una discusión, y que hay una discusión también sobre quién debe debatir la discusión, o sea, quién debe decidir, ¿no? El pueblo, o algunos dicen el tribunal, pero creo que sí hay un gran conflicto de fondo de la Constitución, que quienes dicen que no lo hay, pues están mintiendo, exagerando, ¿no? Pero yo creo que lo que exige la separación de poderes en ese momento, y hubo otra pregunta sobre choques de poderes, lo que exige la separación de poderes es que reconocemos que la interpretación de la Constitución es labor del Tribunal Constitucional, ¿no? Y debe caer en el Tribunal Constitucional determinar si la decisión presidencial ha sido conforme con la Constitución. Obviamente hay muchas posibles interpretaciones, y yo creo que la idea del semipresidencialismo o del primer presidencialismo que hay en Perú era justamente tratar de flexibilizar un marco constitucional que es bastante rígido, ¿no? El presidencialismo, por tener doble legitimidad y mandatos fijos, genera gran rigidez, cosa que no hay en los sistemas parlamentarios. Por ejemplo, esta crisis no podría pasar en un sistema parlamentario, simplemente no podría ocurrir. Pero por la misma razón, el gobierno sería fujimorista. O sea, el resultado de las últimas elecciones era que ganaba el fujimorismo una mayoría en el Congreso, entonces tienen todo el derecho de formar un gobierno dentro de un sistema parlamentario. Es el diseño presidencialista que permitió que la elección de un presidente que era obviamente fuera de este sector, y eso ha generado un conflicto durante 3 años que no se ha logrado solucionar. Yo me pregunto si se puede solucionar estas cosas dentro del marco de una constitución presidencial, y yo creo que la respuesta claramente es que sí, pero para que hay un consenso, para que se logre formas de trabajar conjuntamente, se requiere un comportamiento ético, se requiere una voluntad de llegar a compromisos, se requiere la capacidad, ¿no?, de ambos lados de trabajar juntos. Y es muy tarde ahora que el Congreso pide al presidente, por ejemplo, convocar elecciones generales, cosa que ofreció el presidente en su discurso de julio 28, ¿no? Esta capacidad de compromiso ha sido inexistente. Entonces, ojalá que el Congreso que se elige en el próximo año sea conformado por gente que tiene mucha más voluntad de trabajar con el Ejecutivo para lograr soluciones. Y yo creo que eso es algo que, un mensaje que hay que dar al elector, y los partidos políticos, ojalá, que reconocen de que ninguna constitución puede funcionar si los distintos partes no están dispuestos de trabajar juntos. O sea, el presidencialismo genera muchos choques y contrachoques, pero en el fondo no funciona si no hay voluntad de compromiso. Sí, bueno, yo diría también que más allá de la cuestión institucional, es el caso específico de estas organizaciones que tenemos. Yo personalmente creo que la categoría de partidos políticos no aplica. En el caso del fujimorismo, y ahorita estamos viendo cómo van a salir también los codinomes, y el caso de Brecht, lo que tenemos aquí es una organización que ha devenido en una mafia, ¿no? Exacto. Eso me parece que es muy evidente. Entonces, ya hemos salido del terreno de la ética por completo, ¿no? Y ese es un problema serio, es un problema real que hay que pensar también en términos muy concretos y prácticos. No se suponía que ese tipo de organizaciones pudieran llegar a tener representación política y desde ahí, digamos, intentar tomar el Estado. Sí. Esa no es el juego democrático que iba a haber, pero esa es la situación concreta a la que hemos llegado, y habrá que hacerse cargo también, digamos, de esa dimensión en la que la corrupción se instala en las instituciones, ¿no? Ahora tenemos un momento sumamente interesante, eso es lo que las crisis aportan también, una suspensión, digamos, del juego habitual, y la posibilidad, una vez más, de recomponer, de ajustar, ¿no? Así que iremos viendo. Bueno, nos vamos ya acercando a la hora final. Yo les agradezco mucho su participación, creo que ahí hay varios elementos que quizás permiten aclarar un poco un escenario que todavía es confuso y se va
continuar desplegando, desenvolviendo en los siguientes meses, ¿no? Gracias. Aquí, Carmen. Gracias a Laza también por la invitación. Sí, y a Laza por invitarnos a conversar. Sí, muchas gracias y hasta pronto.